Hola a todos, yo soy Edith. Y yo soy Rocío. Y somos amigas. Y junto con Andro en producción, les presentamos este canal que se llama Dinerito Habla. Un espacio para chismear jugosito de finanzas personales. Y pues hoy, ¿de qué vamos a hablar hoy, amiga? Justo es lo que quiero que me platiques, porque creo que hoy es un tema fundamental, muy interesante y que da para mucha discrepancia. Vamos a estar aquí un ratote, amiga. Vete agarrando de donde puedas. Este sí da para muchos chismes, porque justo nos vas a hablar de... Fíjense, te voy a hablar de algo que dijo uno de mis héroes financieros, que es Omar de Educación Financiera. Fue al canal de Eduardo Rosas a una entrevista a hablar sobre la educación sobre su hijo, ¿no? Apenas tuvo un bebé que es pequeño y estaba hablando sobre todo lo que se necesita cuando tienes un hijo. Ahí les voy a poner en la caja de descripción una liga para la entrevista. Está muy interesante. Pero que específicamente es cuánto se está invirtiendo en esta educación académica, ¿no? Sí, hay una parte donde habla sobre la educación básica de su hijo, ¿ok? Y dice lo siguiente. Dice, hablaba con un cuate que tiene una niña de 7 años en Ciudad de México y está en la primaria. Y el cuate me dice, no, pues yo tengo a mi hija en un colegio muy bueno en Ciudad de México. Bueno, es que Omar habla un poquito como del norte. Y yo le digo, oye, pues yo tengo un niño de 6 meses. Quisiera saber el costo de la primaria en una buena escuela, ¿eh? ¿De cuánto es? Para yo irme preparando financieramente. Porque, bueno, Omar planeó mucho lo de su bebé, ¿no? Como buen experto en finanzas, pues lo tenía todo pensado. Pero dice, bueno, yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad, en 2011, costaba 18,000 pesos la mensualidad en el TEC de Monterrey, ¿no? Universidad, sin beca y sin crédito. Bueno, y dice, yo no pagaba eso, yo pagaba menos. Y dice, pero este cuate me dice, la primaria para mi hija de 7 años en Ciudad de México cuesta 20,000 pesos. Y yo le dije, ¿cómo? ¿La primaria 20,000 al mes? Y obviamente es una buena escuela. Así dijo él, ¿eh? Es una buena escuela. Pero yo dije, ¿cómo 20,000 pesos? Y empecé a hacer números en mi cabeza. Y dije, no, pues la proyección que he estado haciendo se me hace que no va a dar para meterlo en una buena escuela. Y yo estaba planeando para la universidad y dije, bueno, la primaria ahí como quiera sale. Así. Pero yo no me imaginaba que algo de muy buen nivel, 20,000 pesos. Y habrá quien diga, oye, con 5,000 la haces, con 10,000 la haces. Pues sí, yo sé que sí, a lo mejor es una referencia exagerada, pero real también, ¿verdad? Y me espanté. O sea, siento que ahí es donde viene lo más caro, Lalo. Cuando pagas la educación, si quieres darle la escuela privada, bien caro, carísimo. Rocío, aquí es una de tus áreas de especialidad porque tú tienes maestría en educación. Vamos a presumir la maestría en educación de Rocío. Y bueno, yo no soy maestra en educación, pero he escrito sobre los mitos de la educación privada. Les voy a dejar en la caja de descripción la liga a un blog que tengo donde escribí sobre educación privada. Hubo un debate muy interesante ahí en los comentarios de gente en contra, gente a favor. Y pues también he tenido contacto con terapeutas educativos y me han contado cosas, ¿verdad?, sobre la educación, sobre qué es importante y qué no en la educación. He leído sobre el tema y entonces ambas tenemos también experiencia de tener hijos en edad escolar, ¿cierto, Rocío? La experiencia de primera mano siempre es importante porque el susto está justificado porque Omar, yo hice cuentas, dije 20,000 pesos preescolar, primaria, secundaria, son como 3, 4 millones de pesos, amiga. Que ahí obviamente no nada más son esos 20,000 pesos mensuales, que esa es la renta educativa. Obviamente más adelante la inscripción. Exactamente, uniformes, materiales, y que justo esos escenarios siempre van invitando a otro tipo de inversiones, que el campamento, te van a sacar muchas cosas, que los festivales, etcétera. Porque pareciera que eso entonces forma parte de la plusvalía de ser un buen estudiante o una persona de éxito en el futuro. Lo primero que se tiene que pensar es que es muy subjetivo el tema de qué es una buena escuela. Y qué es una buena educación. Por otro lado, creo que cuando uno desea invertir en lo que sea, o sea, tú quieres invertir en un hijo para asegurarle, creo que el objetivo siempre es, yo quiero que en el futuro él sea independiente
y que tenga desarrolladas ciertas habilidades y herramientas, sí, para que sea independiente. Cuando uno piensa en independiente es financiero, principalmente el decir, va a tener un trabajo, va a tener ingresos, va a poder formar parte de un patrimonio, etc. Que debería ser de más cosas, ¿no? Falta que sepan trapear, barrer. Pero, además de eso, está esta parte espiritual o filosófica de yo quiero que él se sienta pleno, ¿no? Siempre hay una cuestión de plenitud, que el ser humano pueda sentirse realizado y pleno. La parte fundamental es, si yo pago una escuela de 20,000 pesos, ¿voy a lograr eso? Es totalmente subjetivo. ¿Cuál es la respuesta? ¿Sí? ¿Se logra en una escuela 20,000 pesos? O sea, ¿te lo aseguran los 20,000? Yo creo que ahí lo primero que uno tiene que ver es, yo tengo la capacidad como familia o proveedor de ese niño de pagar 20,000 pesos al mes sin que eso impacte en la vida familiar, y que impacte significa para mí que quede yo endeudado y viviendo siempre en la especulación de que tengo dinero pero no lo tengo, ¿no? Porque está ya en una deuda. ¿Y cuál es la calidad de los alimentos que tengo? ¿Cuál es la calidad familiar que tengo? Porque si vas a tener un padre o una madre ausente, que trabaja 24 horas al día, más fines de semana, y está desaparecido porque quiere seguir pagando los 20,000 pesos de escuela, y con deudas, ¿no? Que esas deudas tal vez no le permiten justo invertir en otras cuestiones familiares, pues ahí se vuelve la especulación. Porque ¿qué significa esos 20,000 pesos? Es como en un restaurante, yo se los pondría. Hay restaurantes que entras y unos chilaquiles te valen 500 pesos. Te llevo a la fonda de la esquina y valen 30 pesos. ¿Qué chilaquiles son mejores? Es un súper buen ejemplo, amiga, porque en realidad yo he visto que las escuelas muchas veces lo que te venden son las instalaciones. Por supuesto, tú estás pagando el tenedor de oro o el tenedor de plástico, pero con los dos vas a comer y con los dos tal vez te vas a nutrir. O sea, tienes que ver la esencia. Si la esencia es la misma, realmente vale la pena que yo, que tal vez gano 25,000 pesos al mes, gaste 20,000, o sea, un 85% de mi salario solo en esa educación, porque al final estoy generándole una expectativa también al hijo de que no nada más te va a pagar eso, entonces voy a tener que seguir invirtiendo en otras cosas que tal vez no me alcanzan. Yo lo que quisiera, ojalá y Omar viera este video, le va a ahorrar 4 millones de pesos, exactamente. Yo lo que quisiera decirle a Omar, si él me llegara a ver, es lo siguiente. Una buena educación no se mide con dinero, no se mide con el costo de la colegiatura. ¿Y con qué se mide? No es mi opinión, ¿eh? O sea, si tú investigas sobre educación, ¿qué es lo que hace a una escuela buena? Ya hay estudios al respecto donde te dicen, mira, una buena escuela, número 1, los profesores que están en buenas condiciones laborales y en un ambiente donde se sienten a gusto. ¿Por qué? Porque la educación, antes tú a lo mejor ibas a la escuela que te dieran información porque no había internet, entonces decías, pues el que sabe es aquel, pues ve con él, ¿no? Pero hoy en día, y siempre ha sido así, pero la educación en sí, lo que te da el maestro no es información, es inspiración. El maestro te inspira a interesarte en un tema, te inspira a ser mejor persona. El maestro te da todo eso y más. Tú eres y has sido maestra y yo sé que tú has tenido eso con tus alumnos. O sea, alumnos que a lo mejor entran, están deprimidos, no están motivados para estudiar, tienen problemas en su casa y tú lo que les das es, oye, me interesa que estés bien, y les das ese empujoncito y entonces mejora su aprendizaje. Sí, es complejo. O sea, el tema que estamos tocando tiene muchísimas aristas. Y porque justo, o sea, tú puedes estar pagando una colegiatura carísima que, insisto, estás pagando el lugar, estás pagando que sea bonito, que tenga el escritorio bonito, y es que tiene un super jardín. Yo tengo un ejemplo, amiga, porque esta terapeuta con la que estoy da terapias, da asesorías en una escuela que precisamente cobra 18,000 al mes. Y dice, está padrísimo el lugar, es como un campamento, los niños van con botas, se meten al lodo, está padrísimo, dice, pero tienen una rotación de personal de profesores impresionante, no llegan al año los profesores, les pagan poco, no les dan capacitación, no hay buen ambiente laboral. Entonces, tú, para entrar a una escuela, ¿cómo te aseguras de que los maestros estén bien tratados? Pues tienes que preguntar. ¿Qué tienes que preguntar? Que tengan el perfil.
ojo con eso, tú estás jurando que porque pagas esa cantidad del profesor que tienen frente a grupo, tiene el perfil necesario. Por ejemplo, a nivel primaria, no cualquiera puede ser profesor. O sea, sí tiene que haber un perfil en donde tienes toda la pedagogía necesaria para saber cómo tener un manejo de grupo. Y uno dice, quiero transmitirle conocimiento, pero efectivamente también tengo que motivar. Es una cuestión motivacional de que disfrutes la educación y que tengas estos descubrimientos, porque lo que estás haciendo ahí es un laboratorio de descubrimientos. Tienes que descubrir el mundo, las letras, las matemáticas, etc. Y eso involucra que la persona, el adulto, la autoridad que está ahí, emocionalmente está estable. Es lo humano. Finalmente lo que buscas es algo humano no tan medible, ¿no? Donde, por ejemplo, yo te había comentado, las escuelas privadas y públicas, en las mediciones salen igual. Ya cuando controlas por nivel socioeconómico y todo. Y entonces, tanto tú como yo intentamos meter a nuestros hijos a escuelas públicas. Pero ¿qué pasa? Entras y ves que el maestro no está a la altura, pues lo sacas, porque no, o sea, sabes que el maestro es lo más fundamental. Yo he estado en los dos escenarios. Mis mellizas de 7 años estuvieron en un preescolar privado y las saqué, porque obviamente había este tipo de deficiencias donde notas que el niño está estresado. Y está estresado porque le querían dejar tareas que sobrepasaban sus capacidades y que era un tema de ya no vas a disfrutar, lo que quiero es que solamente ya escribas, sales de aquí, tienes que escribir. Bueno, entramos a un preescolar federal que les fue muy bien, porque la directora estaba comprometida, porque la vigilancia y la maestra que tenía, que una normalista, era bastante adecuada para saberlos guiar. Voy a quitar la palabra buena, porque bueno es que es bueno, pero era adecuada, sabía guiarlos, sabía control de grupo. Hay que recordar que no importa cuánta lana tengas, sigues siendo un ser humano, un homo sapiens sapiens. O sea, eres primitivo, eres un mono. Y más de esa edad Los niños son monos, que se ofenden, que se golpean, que pueden tener ciertos vicios familiares. Y ahí lo que necesitas es alguien que tenga un control del grupo, que pueda detectar y mediar. Un buen mediador. Y existió, eso lo obtuviste en la escuela pública. En la federal. Ahora, iban a entrar a la primaria federal y vi unas deficiencias y no podemos generalizar. La escuela federal que les iba a tocar por la zona en la que vivimos. En esa escuela vi unas deficiencias terribles donde el profesor no sabía ni escribir un mensaje y aparte, con un solo día de clases dijo que eran los peores niños del mundo. Un ser humano adulto que ya etiqueta y cataloga a niños como eres lo peor, puede ser catastrófico. No tenía vocación, no sabemos qué hacía ahí. Entonces, el tema no es si eres federal o privado, el tema es quién está al frente, quién está dirigiendo, qué capacidades tiene. Y los docentes que van a estar a cargo del grupo tienen o no el perfil. O sea, por lo menos estudió docencia, por lo menos, sobre todo si es a nivel primaria, es normalista, qué especialidades tienen y si la escuela fomenta o no las capacitaciones. Claro. Entonces sigue siendo subjetivo. El tema es que tal vez en un año, con todos esos detalles, ¿cuánto invertiste? Porque ahí sí se puede convertir la inversión en un gasto. Hay una gran diferencia entre gastar e invertir, ¿no? Entonces yo creo que todo esto, te dirá, todo suena muy bien, pero debe de partir de cuál es mi economía familiar. Yo sí creo que aquí es válido decir cuál es mi economía familiar. Pero también no necesariamente vas a pagar todo lo que puedas pagar, porque a lo mejor Omar dice, ¿sabes qué? Sí puedo pagar los 4 millones. Pero yo, por ejemplo, pienso, esos 4 millones se los recomendé alguna vez a un vecinito. Me dijo, oye, mi papá no sabe si meterme en una universidad privada o pública. Y yo le dije, de la privada, lo que se iba a gastar en la privada, dile que te lo dé para poner tu propio negocio. Tú quieres poner un negocio. Totalmente, o sea, sí. Como que también dices, hay un costo de oportunidad. Sí a lo mejor sí lo puedes gastar, pero está el costo de oportunidad de otras cosas. Entonces yo lo que pienso es, primero, buscas la escuela no basándote en lo que cobras, sino basándote en el factor humano. Llegas no preguntando, oigan, aquí hay cancha de tenis, sino preguntando, oye, ¿cuánto le pagas a tus maestros? ¿Qué hay para los maestros? O sea, ¿cuál es tu rotación de personal de los maestros? ¿Cómo está el ambiente? Entrevistas al maestro. ¿Cómo te sientes trabajando aquí? ¿Qué estudios tienes? No sé, o sea,
realmente te vas al factor humano, que es lo importante. Es como si tú tienes 2 niños. Un niño vive en Las Lomas y otro niño vive en una casita chiquita, ¿no? De Infonavit. Y tú me preguntas, oye, ¿cuál niño es más feliz? Yo te digo, pues no sé, déjame conocer a los papás. Yo no puedo decirte que el niño de Las Lomas es más feliz que el niño que vive en la casita de Infonavit. Y la gente a veces va a las escuelas buscando nada más esa parte, ¿no? De cómo está la casa, digamos, cómo están las instalaciones. Ahora mira, por ejemplo, me tocó ir a una escuela cuando justo iba a mover a mis hijas. Este tipo de escuela que te dice, mira, aquí estamos creando una obra de teatro y aquí tengo pollitos y el niño puede entrar y entra hasta el perro, porque había perro, ¿no? Dije, maravilloso, estaba padrísimo. Cuando me dicen, porque no te dicen cuánto cuesta la colegiatura, dije, bueno, es que ni siquiera gano eso yo. Con mi salario, pero ni siquiera lo gano. Y entonces sí tuve un momento de frustración de decir, entonces que mi hija no puede estar educada, ser feliz y disfrutar la vida, porque no le puedo pagar este colegio. Entonces hay que tener también cuidado con esas especulaciones y sobreexigencias que podemos tener, porque no hay que olvidar que debemos de estar en un punto medio neutro. Yo le voto la neutralidad. Algo que puedan estar desarrollándose adecuadamente ante el mundo y no olvidar que si bien están ahí, el resto de la escuela es la casa. Y hay un montón de cosas que si bien yo no le puedo pagar esa escuela carísima que hasta tenían su campamento de astrología, sí puedo hacer que mi hija vea las estrellas. ¿Campamento de astronomía o de astrología? A mí, perdón, la astronomía. La astrología era Dije, otro ay, curso. se pueden hablar. Aries. Aries, Mercurio. Libra. No, ¿verdad? Ese es error mío. Qué vale. Pero sí puedo ponerla yo, puedo tal vez invertir en conseguir un telescopio. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Contagiarle tu amor hacia la astronomía. Hasta astronomía. No. Las letras siempre te van a vender los aspectos del arte. Como es que aquí sí te voy a dar arte. Y mira, tengo experiencia tanto con amigos científicos, muy doctos, como artistas, ya sea en el dibujo, la fotografía. Y ninguno fue a una escuela privada que les dieran eso. ¿Sabes qué tuvieron? O un lápiz, o un cuaderno, o el libro a la mano. Un familiar que los motivó. Un familiar un que ambiente los acercó. propicio, libros. Mira, te voy a terminar nada más de comentar lo de los profesores. O sea, ¿qué hace una escuela buena? Nada más para acabar de esta parte. Los profesores. Sí. Siempre. La ubicación cerca al domicilio. Porque sí hay estudios que señalan que, por ejemplo, un niño que pasa 2 horas al día en un automóvil es un niño que va a tener una calidad de vida menor, menos motivación, menos energía. O sea, no puedes meter a un niño que está hecho para moverse, para explorar, 2 horas al día en un coche. Entonces, que sea un lugar cercano, eso es bien importante. Algo importante que tú también viviste, amiga, un plan para reaccionar ante el bullying. Eso es importante. O sea, ¿qué hacen cuando hay bullying? ¿Qué hacen para que se mantenga la paz, la tranquilidad? Y a ti te tocó una escuela que no hacía nada. No, que aquí la clave siempre es cómo median. Yo creo que si vas a cambiar a tu hijo a la escuela que sea pública o sea privada, tú sí tienes que, si quiero que me diga el plan de mediación ante un evento de violencia. Porque tanto lo puede ejercer mi hijo como lo puede recibir. ¿Qué significa mediar? ¿En qué casos te hablan? ¿En qué casos no? ¿Cómo se puede negociar? Y es bien importante, vivimos en una sociedad violenta, amiga. O sea, los porcentajes de violencia intrafamiliar en México son altísimos. Y eso sí, yo creo que es importante decir, oye, yo quiero proteger a mi hijo de la violencia. En mi casa no hay violencia y yo no voy a permitir que la experimente en la escuela. Y que hay muchísimos tipos de violencia que algunas escuelas deciden o eligen mejor no atender o ver. Desde una seña obscena. Si un niño le hace una seña obscena a otro, te estoy hablando de niños de 6 años, de 5 años. Burlas, palabras altisonantes, el empujón, el que todo el tiempo te esté diciendo frases hirientes. Tomo un lápiz y te pico el brazo y me río. O sea, hay tantos grados de violencia que obviamente en el menor uno dice, ok, ya detecté que tienes esta información. ¿Cómo lo podemos, para que lo hagas consciente, irlo trabajando? ¿Qué se va a hacer? Es que el bullying hay en todas las escuelas y en todas va a haber, pero lo que necesitamos saber es, ¿hay un plan? ¿Cómo reaccionas? La otra es... Hay en todas, ¿eh? Y sí en todas, privadas o públicas, porque hay gente que me dice, ay, no, yo no voy a mandar a mi hijo a la pública porque hay bullying. Perdón, pero la violencia está
La en violencia no todas tiene partes. que ver con cuánto dinero traes No, en el bolsillo. Para nada. O sea, de hecho, la violencia se ejerce multidireccionalmente. Uno de los principios más importantes de las finanzas, o sea, cuando uno se mete mucho en finanzas te das cuenta, es como ser un doctor que ya no ve el cuerpo como persona, sino que lo empieza a ver por sus partes, ¿no? Como de manera muy técnica. Y la verdad es que definitivamente, absolutamente nuestra sociedad está mal cada vez que le asigna atributos morales a alguien por su ingreso, ¿no? Entonces yo tenía una vecina que me dijo, yo le pregunté, ¿por qué vas a mandar a tu hija a un preescolar privado si aquí está el público que está muy bien, las maestras tienen buena reputación y todo? Y me dice, para que mi hija no se junte con esa gente. ¿A qué se refiere con esa gente? O sea... Pero amiga, estás tocando un punto esencial en donde muchas de las personas invierten una cantidad enorme de dinero porque están buscando relaciones públicas. Sigue siendo una cuestión, yo me atrevo a decir, centenaria, en donde dices, yo quiero que se junte con gente de calidad. Y dices, bueno, no sabemos a qué se refieran con calidad. Tal vez si es gente que tiene lana para decir, es que yo viajo a Nueva York una vez al año y viajo a París. Pero eso no te está dando un indicador ni de su moral individual ni familiar. Y al contrario, entonces tiene más acceso a cosas, tiene mucha más solvencia hasta para consumo de estupefacientes, para dinámicas. En realidad el dinero lo único que hace es amplificar tus defectos o tus problemas. Si tú tienes una adicción y no está el límite financiero, sí, las virtudes también las puede amplificar porque a lo mejor si eres una persona generosa con dinero, pues se nota más tu generosidad. Pero estamos hablando que muchas de las personas podrían decir, no, yo sí voy a invertir esta cantidad porque realmente le están apostando a las relaciones públicas. Sí. No puedo decir que estén errados. Efectivamente, seguramente va a convivir con el hijo de un político, con el hijo de un comerciante. Ah, pero ahí te va, amiga. Esta persona que te digo que trabaja para esta escuela, también fue directora en una escuela que cobraba como 20,000 pesos al mes. Y me dijo, cuidado, aguas, me dice, porque en esta escuela, dice, apenas tuvieron un problema. Dice, un niño se peleó con una niña, pero el niño era hijo del presidente municipal. Y la niña, pues no. Dice, y de pronto la niña desapareció. Y todos se quedaron así de... O sea, ¿desapareció o la desaparecieron? ¿O qué pasó aquí? Resulta que cuando estás en una escuela también, donde la gente tiene mucho más poder, tienes gente con poder. Entonces dice ella que los encontronazos entre padres son... O sea, terribles, tremendos. O sea, todos traen así, todos venados con cuernotes y los fregadazos están bien buenos, ¿eh? Porque entonces llega, por ejemplo, que se pelean los papás, pues ya llegan los guaruras por el niño. Y todos apártense. O sea, hay una de broncas, amiga, que volvemos a lo mismo. Es que el dinero no les está dando calidad moral. Son gente con más dinero, con más poder y tienes que tener mucho cuidado porque dice ella que los problemas que se encuentran en esa escuela entre padres y con los padres no los había visto en otras escuelas. Sí, o sea, yo creo que aquí lo importante es ver que lo que decimos, no porque sea más cara una escuela significa que mi hijo, uno, está a salvo de violencia, está a salvo de accidentes, está a salvo de no tener conflictos sociales. Va a estar en un lugar que seguramente es bonito, ¿no? Es agradable. Eso es todo. Es como te digo, el niño que vive en las lomas. Pues sí, claro. O sea, vive en las lomas. ¿Feliz? No sé. Pero como lo que uno está buscando en la población media es decir, aprende a llevar un plan familiar de finanzas que te permite estar a salvo dentro de tu familia. Y estar a salvo significa, tienes un problema de dientes, que tengas para pagar el dentista, que tengas la posibilidad de como familia distribuir lo mejor posible de la manera más equitativa el recurso para que todos estén bien y que adopten animales, que todos tengan una adopción. No, invertir sabiamente. Y aquí el punto es que si yo gano 5 pesos y quiero que mis 4 pesos se vayan a una escuela de ese nivel de inversión, yo veo muchos riesgos. Hay riesgos. Hay riesgos financieros, hay riesgos, como te decía, sociales, ¿no? De que al rato te estén correteando los guaruras del presidente municipal. Y tampoco te asegura que tu hijo entonces va a salir siendo matemático, letrado,
con altos conocimientos en la biología, porque fíjense que también hay que aprender a ver pues, a nuestro ser humano, ¿no? El decir, a ver, yo sé que igual si los pones en una escuela que le dan 3 idiomas, pues acabará hablando 3 idiomas muy probablemente, si tiene aparte facilidad para los idiomas, o va a acabar reprobando 3 materias. Es que, ¿sabes qué? O sea, por ejemplo, mi marido, te voy a dar el ejemplo de mi marido. Mi marido siempre fue a escuela pública. Y entonces, un día lo llevaron a un CECATI, su hermana, porque iba a tomar un curso de inglés. Bueno, aprendió inglés en un curso CECATI de 6 meses. Y después de hacer el curso, hizo su TOEFL, que es así el examen para inglés, y lo pasó con 700 puntos. Después de un curso de 6 meses, o sea, porque se le dan los idiomas. Claro. Y no necesitaban meterlo a una escuela privada con 20 años de inglés. Pero además yo como maestra de inglés te puedo decir, porque sí mucha gente dice, yo lo quiero mandar a la privada por el idioma, por el inglés. Yo he sido maestra de inglés mucho tiempo y yo te puedo decir que las escuelas especializadas en dar clases de inglés son las mejores para dar clases de inglés, porque muchas escuelas pues no tienen maestros certificados, etcétera, pero las de inglés sí. Pero dijiste ahorita algo clave, estamos vinculando una escuela cara a un estatus. Sí. A que mi hijo tenga un cierto tipo, y el estatus es algo igual, es una especulación. Es como si mi hijo valiera más si va a una escuela obviamente que cuesta más. Ahora, resulta que la riqueza, la sensación de tener o no riqueza, siempre es comparativa. Eso es un hecho científicamente comprobado. Tú te sientes pobre o rica dependiendo de los que te rodean. Entonces, si tú no tienes el nivel de la escuela a la que mandas a tu hijo, estás condenando a tu hijo a sentirse pobre aunque no lo sea. Porque va a ser pobre en comparación con sus compañeros. O va a haber muchos problemas familiares porque él se crea la expectativa de yo soy rico como ellos. No, mis compañeros tienen esto y yo no lo tengo. Y es cuando empieza una serie de exigencias y endeudamientos familiares impresionantes, en donde estás pagando las vacaciones de hace 2 años, ¿no? Pero como le digo, pero a veces les pesa. Yo pienso que siempre la alimentación es algo básico en una familia. Pues tienes que comer bien y tener acceso a una alimentación que te permita estar nutrido. Y a veces prefieres sacrificar una alimentación sana, correcta, armoniosa, pero seguir pagando 2 años de deuda porque quiso irse a cruzar el gran charco, ¿no? Vámonos a Europa. Entonces son muchas especulaciones de vida, porque al final creo que no hay claro entonces el qué quiero, el qué puedo hacer, el qué puedo dar, y que también cada ser humano tendrá que ir forjando su destino, ¿no? Es decir, si el día de mañana tú les vas a dar una educación a los hijos, ¿qué es educación? Con el ejemplo también. Por supuesto. Les estás dando el ejemplo de vive por arriba de tus capacidades, ¿no? Así de tu es. presupuesto. Y hasta por encima de tu propio clan, de tu propia familia. Claro. Ahora, otro elemento que yo en lo personal reviso mucho es que tenga baja exposición a pantallas la escuela. ¿Por qué? Yo cuando estaba buscando escuela para Ezra, fui a una muy nice, ¿no? Con unas instalaciones muy bonitas, y me dijeron, aquí a los niños de preescolar les damos a cada uno su iPad para que vayan familiarizándose con la tecnología. A ver, todos los grandes desarrolladores de tecnología, como Bill Gates y el de Facebook, ¿cómo se llama? Jeff Bezos. El S de Facebook. El S de Facebook. Zuckerberg. Todos esos señores tienen a sus hijos en escuelas, o tuvieron a sus hijos en escuelas, sin computadoras, de tipo Montessori o de otros métodos donde no hay computadoras. Todos los estudios, y cada vez más, señalan que a los niños pequeños deben estar lo menos posible expuestos a pantallas. Sobre todo porque ya tienes mucha facilidad a las pantallas. O sea, cualquier casa va a tener una pantalla, un celular, una televisión. Y aunque no lo tuvieras, en realidad son muy intuitivas. Y entonces el uso es intuitivo. Si tu hijo, la primera vez que ve una computadora es a los 10 años, como me pasó a mí, que yo la primera vez que vi la computadora fue a los 10 años. Mi esposo también. Mi esposo es ingeniero en sistemas y puede hacer muchas cosas en la computadora y no está en desventaja por el hecho de que se la hayan presentado a los 10 años. ¿Sabes? Sino al contrario, está en ventaja porque el cerebro no está preparado para una exposición fuerte a pantallas cuando está en desarrollo. Entonces, ¿qué sucede? Que yo fui a esta otra escuela donde ahorita está mi hijo y me dijeron, aquí no les damos clase de computación hasta que llegan a 3º de primaria. Yo dije, perfecto, así debe ser, es lo que dice la ciencia. La ciencia dice que así debe ser y ellos lo están siguiendo.
Lo que pasa es que en muchas escuelas, amiga, privadas, el gran problema que tienen es que somos malos consumidores de educación y le dan a los papás lo que creen que es correcto, no lo que es correcto. Si saben que todos los papás creen que los niños tienen que tener la computadora en la mano desde los 3 años o desde los 2 años en preescolar, pues es lo que le dan a los papás. Si los papás... Que aparte te genera un control de grupo. Ahí yo siento que hay todavía una trampa. Tú ten a un niño con una pantalla y lo tienes aquietado, que eso es terrible. Porque justo la primera infancia, estamos hablando de sí la etapa preescolar y me atrevo a decir que toda la primaria, es un momento muy lúdico donde tiene que haber movimiento, actividad, motricidad. Y esta parte de querer aquietarlos, porque entonces ya cualquier niño que está un poco más activo lo quieren catalogar de hiperactivo cuando a veces es, pues no. ¿Tú te imaginas un grupo de niños con iPads en preescolar? O sea, para mí fue... Pero los papás creen que eso está bien. Los papás no son buenos consumidores de educación. La lección más grande es seamos buenos consumidores de educación. No, que a los niños les den más tarea no significa que los niños están mejor. No, la tarea hasta la preparatoria es cuando ya empieza a tener grandes beneficios. Antes de eso pueden no dejarles. Hay mucha especulación en la educación. Sí me dejan mucha tarea, sí cuesta mucho, sí está atascado de talleres, sí salí 4 o 5 de la tarde, pero ya salí con 20 talleres encima. Los niños tienen que jugar. El juego libre es esencial en los niños para aprender. Y entonces yo, por ejemplo, uno de los comentarios a mi artículo era, pues yo mis hijos iban a la pública y siempre estaban jugando y siempre estaban ahí llenos de tierra, jugando entre ellos y todos entraron a medicina en la UNAM, que sabemos que es como el examen más difícil de pasar en el país. Y dice, pero pues yo nunca los estuve presionando y de que hicieran más tarea y así. Tengo una vecina que me dijo, a mi hija le gustaban las matemáticas y la metí a estas clases de Kumon, las llevaba todos los días y ahora las odia porque mi hija era pequeña y yo la saturé, porque a esa edad no es para eso. Creo que esa es una palabra clave, ¿no? La saturación. Estamos apostándole que una escuela que me satura al hijo, que me lo tiene horas y horas y horas y que eso en realidad me resuelve a mí un tema familiar, ¿no? Él ya tomó 5 talleres ahí, sale a 5 de la tarde y esta saturación de lo único que no vemos que los quieran saturar es de un trabajo emocional, de decir, pero está tranquilo, se siente el niño armonioso, feliz, está gozando. La palabra para mí clave es lo goza, lo disfruta, porque cuando un niño deja de disfrutar el recibir una educación, lo podemos estar truncando a ya no querer observar el mundo. Y son los niños que al rato se salen antes de terminar la prepa, porque la secundaria ya están hasta aquí, pobrecito. Pero sobre todo porque ves gente apática, que ahorita estamos enfrentando generaciones apáticas. Que dices, oye, nada les motiva, y los adultos podemos quejarnos, nada les motiva, nada quieren. Pues no, porque ya les matamos justo lo que es la sorpresa, el gozo. Estudiar significa disfrutar, significa gozar. Eso deberían. Y eso no me lo puedo medir por una colegiatura. Necesito observarlo, necesito sentar, conocer a quien dirige, conocer a los profesores. Porque al final les diría, mira, un salón puede ser sencillo, pero la magia se hace adentro, se hace con las personas. Es como una obra de teatro. Una obra de teatro tú vas a tener un piso y tal vez un telón negro. Y aún así vas a crear un mundo. Es lo mismo, no necesitas un salón lujosísimo con piso, vamos a decir, de mármol, para decir fue una buena obra de teatro. El mundo lo creamos las personas, realmente. Y fíjate que ya como último punto importante cuando escoges una escuela, entonces ya vimos los profesores, ubicación cercana al domicilio, plan para reaccionar al bullying, baja exposición a pantallas y servicios que requieran los papás. También es importante que los papás estén bien y que tengan lo necesario, como pienso yo, comedor, horario extendido que puede requerir, a lo mejor idiomas, a lo mejor apoyo de terapeutas ocupacionales cuando hay niños que tienen necesidades adicionales, grupos pequeños, es deseable, y clases de finanzas personales, que muy pocas escuelas las dan, pero ahí te va. Yo encontré una escuelita cerca de mi casa. Tienen esto de que les dan pantallas les dan clases de computación hasta 4º de primaria. Y tienen clases de finanzas personales a partir de 3º de primaria, amiga. ¿Y sabes cuánto cuesta la mensualidad? ¿Cuánto? La acaban de subir. Estaba en 1,200.
y ahora, no, estaba en 1,300 y ahora está en 1,700. La subieron. 1,700 al mes. ¿O 1,500? Yo creo que sí, la experiencia es, hay que buscar, O sea, no hay que cerrarnos. No estoy pagando 20,000 pesos. Y claro, las instalaciones están así más o menos, pero los maestros están bien a gusto. Y son los mismos siempre, no hay rotación de personas. Ahora, yo quiero cerrar con una reflexión. He entrevistado a, no sé, muchísimas, sobre todo mujeres, para hablar, fíjate, de sus grandes dolores de la vida, de sus grandes tristezas, frustraciones que han tenido. No ha existido una, y si te hablo de 500 o 1,000 personas que he escuchado, son pocas. No ha existido una que me diga, es que mi frustración fue que mi escuela no era bonita, que no tenía jardín, que no tenía pollitos para alimentar. No. Las grandes tristezas son, no me sentí amada por mi padre o por mi madre, fui golpeada, fui abusada. Hay un montón de violencia alrededor de nosotros en la infancia. Y lo único que hubiera querido ese ser humano no es clases de francés, inglés, que me pagaran karate, que yo pudiera tener entonces natación diario. Nunca ha habido ese discurso. El discurso es, yo me quería sentir a salvo. El ser humano por naturaleza, porque somos al final animales, algo primordial es, yo quiero sentirme a salvo y aceptado. Sí, si logras eso, vas a tener un ser humano el día de mañana que va a lograr sus metas, que va a lograr lo que quiera hacer, que entonces trabajo, gano mi propio centavo y si quería tales clases lo hago. Claro, es que realmente, eso también iba a comentar, que la escuela es una cosa, el desarrollo humano es otra. Por supuesto. Y en tu casa tú dices, bueno, a mí no me alcanza, no puedo pagar una escuela de 20,000 pesos. No te preocupes, no hay ningún problema. Mira, tú en tu casa no le pegues a tu hijo, respeta a tu hijo, como si fuera un adulto, no le faltes al respeto, no lo trates como si fuera una cosa, que haya cariño en tu casa, todo eso, aunque no lo creas, ya han hecho estudios también, y todo eso ayuda también a un mejor desarrollo y, consecuentemente, aunque no sea lo principal, a un mejor desarrollo académico también. Por supuesto. Ahora, ¿qué no hace que una escuela sea buena? Las instalaciones. O sea, está bien que tenga buenas instalaciones, pero no hace a la escuela buena. Omar, no te fijes en las instalaciones. La zona donde está la escuela, que sea muy nice, no hace. El monto de la colegiatura por sí mismo no hace que una escuela sea buena. Las actividades extraescolares no hacen por sí mismos que una escuela sea buena. Un método o filosofía educativa específicos tampoco, ¿eh? Yo tengo estos amigos que tenían a su hija en una escuela Montessori y en cuanto empezó la pandemia la sacaron porque oían, ¿no? Mientras estaban en casa cómo era la maestra y dijeron, pero si la trata re mal a nuestra pobre hija y ¡pum! Que la sacan, ¿no? Pero pues gastaron muchos años en escuela Montessori para ver que en realidad pues la escuela no les daba maestros respetuosos para los niños, ¿no? Entonces, tengo una amiga terapeuta y decía, es que siempre, dice, le endulzan el oído a los papás. Ay, aquí tenemos la metodología que desarrolla todas las capacidades intelectuales del niño y palabras. Dice, y la verdad, pues les están dando a tole con el dedo porque es una escuela como cualquier otra, ¿no? O porque no están atendiendo lo importante. Entonces, luego te salen, por ejemplo, vi un anuncio de escuela. Educación con valores, centrado en mindfulness, las artes, la ciencia y la tecnología, ¿no? Y entonces, muy ambicioso, en realidad es una escuela con computadoras, punto. Y los lunes les dicen 1 minuto de silencio y ya es el mindfulness, ¿no? Entonces, no se dejen engañar porque todos queremos lo mejor para nuestros hijos, pero así como te quieren dorar la píldora vendiéndote a lo mejor píldoras, ¿no? Que te curen todo, o sea, así como hay fraudes en todo, hay fraudes en educación. Claro. Y ¿sabes qué siento? Que es como si nos dijeran a los padres de familia, usted ya no se preocupe por educar en nada a su hijo. No, yo aquí me encargo. Yo me encargo que ya él salga siendo un ser humano pleno, feliz, espiritual, pero aparte docto, inteligente, etcétera, etcétera. Y no es real. No, te están prometiendo cosas que no. Porque al final, y no lo olvidemos, la mayor educación, la que se va a quedar por años, la que en el último respiro vamos a tener, es la de casa. Y eso es algo que si no lo entendemos,
pues estamos fingiendo, ¿no? Estamos como queriendo fingir que pues nuestro hijo fracasó tal vez porque no le pude pagar una buena escuela. Eso es mentira. La escuela real es en la casa y el ejemplo lo van a tomar de quienes lo rodeamos. Y si tú quieres que tu hijo sea respetuoso con el medio ambiente, pues ¿qué estás haciendo en tu casa para justo promover esa parte del medio ambiente? Si tú quieres que tu hijo no sea violento, en casa tú tienes que analizar, ¿hay o no hay violencia? Le estoy enseñando que cómo se debe respetar desde una hoja de una planta hasta si hay un animalito rescatado. Te voy a decir un gasto fuerte que tengo con mi hijo: libros. Las estadísticas dicen que entre más libros hay en una casa, mejor el desempeño académico. Yo aparte quiero que amen los libros, eso es como ya personal, pero, o sea, ¿quieres gastarte una la nota? Pues inviértela en libros. Hazle una biblioteca. Léele libros. La otra. ¿Tú quieres que desarrolle motricidad y arte y que sea un gran artista? ¿Cuántos lápices? ¿Cuántos colores? ¿Cuántas hojas? Gástate en plumones y déjalo entonces a él que explore. Porque al final, lo que uno les acerca, pues les va a permitir. Y la conclusión es, no te gastes ahorita 10,000 pesos en llevarlo a una escuela de arte cuando tal vez apenas se está desarrollando y él está viendo qué Que le gusta, ¿no? ¿Qué le gusta? No, hace tiempo llegó un niño a la casa a jugar con mi hijo y entonces tenían que pintar máscaras. Y el niño, o sea, todos los niños estaban pintando bien padres sus máscaras y este niño nada más como que la rayoneó y se fue. Y su papá, me acuerdo que comentó y dijo, estamos pagándole una escuela muy cara y no sabe pintar. Y entonces yo le dije, ¿y en tu casa tienes pinturas y tampoco quiere pintar? Ah, es que no tenemos. Para eso pago la escuela cara, ¿no? O sea, él cree que ya pagando la escuela cara, esa es una expectativa irreal. Yo creo que como resumen, como conclusión podríamos decir... Es al revés. Así. Tú vas a colorear muy bien en la escuela si tuviste colores en tu casa. Hay que tener expectativas claras de la escuela. ¿Qué va a lograr la escuela y qué no? Ajá. Entonces, una escuela buena es la escuela que tiene ciertas características, pero de todas maneras tienen expectativas claras. Y no se endeuden. Yo de verdad diría, no se generen una deuda familiar por querer pagar una escuela que resuelva deficiencias que hay en casa. Mejor resuelvan las deficiencias que hay en casa y les va a salir mucho más barato. Además, no te las va a resolver. Es la expectativa de resuélveme, no existe. Tu hijo no va a aprender a leer bien o a tiempo. Si no tiene libros en casa. Si no hay libros, si no le lees, si no desarrollas todo eso en él, si nada más le prendes la tele de niñera y te vas, o sea, ese niño no va a desarrollarse. Sí, y no va a aprender a respetar a sus compañeros y tratarlos bien si cuando llega aquí usas palabras ofensivas, eres violento con él y todo el tiempo le estás demostrando que estás harta de estar con él. O sea, entonces ahí eso es lo que va a llevar. ¿Qué le dijeron al niño que hacía bullying? Ah, no se preocupen, ya le pegué. Sí. Ya vimos ese caso, entonces la solución de los padres fue ya me lo zumbé. Así. Dije, ok, ya se lo zumbó, pues lo que va a hacer el niño es zumbarse a otro, porque es una cuestión de poder y va a entender de así saco mi frustración, porque su papá sacó así la frustración y él igual. O sea, sí, ya no se vale. O sea, antes cuando no había internet, a lo mejor decías, voy a educarlo como me dijo mi abuelita. Pero ahorita pues investiguen, ¿no? Cómo es la cosa, porque zumbar niños ya se comprobó. Dudas, escriban comentarios, podemos comprobó que zumbar a los niños no funciona. En fin, amiga, ya nos vamos. Oye, ¿y tú cuánto pagas de colegiatura? Ya, confiesa. Yo pago, escúchame bien, en esta maravillosa escuela a la que voy con una filosofía muy amorosa, porque quien la dirige es una persona de 10. muy amorosa, sí. Y muy coherente. Pago 1,250 pesos por una y 1,050 por la segunda. Y tienen meditación diaria y tienen una maestra extraordinaria que se encarga de estar todo el tiempo ahí con ellos. Y le hacen examen a los papás. Sí. Para entrar, porque, como dicen, esta escuela es para todos los niños. La directora Lourdes Plata dijo, miren, todas las escuelas son para todos los niños, pero no para todos los papás. Entonces, mejor observemos un poco más a los papás, así que... Una escuela que le hace examen a los papás es muy bueno. Sí. Hasta luego a todos. Adiós. No gasten 4 millones de pesos en escuela primaria. Adiós. Sí.